Esta lección trata sobre la fase de ruptura. La fase de ruptura es la primera fase de la teoría de la hidroplaca. Es cuando se abre las fuentes del gran abismo, sale el agua supercrítica de unos 100 kilómetros de profundidad, ¿sí? Este momento es clave porque esto nos permite entender todo el proceso siguiente. Entonces, vamos a ver qué pasó en esta fase de ruptura. Los primeros 5 puntos son declaraciones básicas y vamos a entenderlas una por una. El primer punto de esta fase de ruptura tiene que ver con las condiciones iniciales de que la Luna, gracias al efecto de marea, había estado tirando y estirando la corteza de granito durante cientos de años. La tensión elástica se almacenaba en la corteza. Además, el agua supercrítica estaba creando una inmensa presión que empujaba hacia arriba. El segundo punto es, asumimos que la Tierra fue creada para que después de la creación del ser humano y 1600 años después, si se hubiera seguido las leyes divinas, la Tierra estaría completamente poblada de seres humanos y que se habría cumplido el plazo de vida terrestre y se pasaría a otra etapa de vida. Calculo que a una tasa de crecimiento anual de 5%, duplicación cada 15 años, la Tierra hubiese alcanzado una población de 2.000 personas en 150 años, de 2 millones en 300 años, de 2.000 millones en 450 años y de 2 billones en 600 años. Es decir, hubo tiempo suficiente para cumplir el mandato divino del Génesis. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en los aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean en la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Esta situación que maneja el Génesis da tiempo para que se hubiera cumplido el tiempo después de 1600 años y hubiera empezado el gran diluvio. Pero como el ser humano falló desde el principio, desde Adán y Eva, entonces había una situación terrible en ese momento. Y el diluvio universal no fue para empezar una etapa nueva en la creación, sino para recrear la faz de la tierra y recrear al ser humano. Veamos, y a los animales y a las plantas. Entonces, esos son los elementos previos. Vamos al punto 3. El punto 3 comenzó una grieta y tenemos ese día registrado en el libro del Génesis. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. En Génesis 7:11. O sea, nosotros sabemos, la Biblia registra qué año fue, en qué momento, y se abrieron todas, saltaron las fuentes de gran abismo, o sea, las aguas profundas, el agua supercrítica, y, por supuesto, empezó la lluvia. Entonces, la humanidad vivía en un supercontinente muy grande, había ríos, no había muchas montañas, tal vez algunas montañas de unos 3.000 metros de altura, ¿sí? El agua en profundo estaba interconectada, ¿sí? En un océano profundo, ¿sí? Que estaba a 100 kilómetros de profundidad de la superficie terrestre. Esa agua profunda se fue estirando, se fue bombeando con las mareas de la tierra, con las mareas cada vez más profundas,
Y esta presión constante fue agrietando la capa de granito y empezó con fallas en la capa de granito, grietas microscópicas que crecieron en ambas direcciones, ¿sí? A casi 5 kilómetros por segundo, siguiendo el camino de menor resistencia, y en unas 2 horas, cuando la grieta recorrió, desgarró la tierra, una grieta bien estirada, y desgarró la tierra. Estalló violentamente. Incluso se da la fecha exacta, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes. Las fuentes de gran abismo se abren de golpe y luego viene la lluvia. Las aguas subieron muchísimo, supersónicamente, dentro y por encima de la atmósfera. Por tanto, cayó una lluvia torrencial como nunca se ha experimentado antes o después. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó la grieta en recorrer en la corteza terrestre? Podemos decir que unas cuantas horas. La siguiente pregunta que tendremos que contestar es: la teoría de la hidroplaca propone que parte del agua subterránea volvió a bajar. ¿Cómo? ¿Cómo bajó esa agua? ¿Qué nos dice la teoría de la hidroplaca? Bajó en forma de lluvia y alguna en forma de hielo. Sexta punto es una pregunta: ¿dónde pudo haber empezado la grieta? ¿Dónde empezó la grieta? Veamos este pequeño video. ¿Sí? ¿Qué tan grandes eran los continentes? No lo podemos saber exactamente. ¿Dónde estaba más delgada la corteza? No lo podemos saber. ¿Dónde estaba la fisura? Pero en algún lugar hubo la fisura. Y esto fue empujando y atravesando las grietas, ¿sí? Hasta que se hicieron una grieta a lo largo de toda la Tierra. Ahí surgió, ¿sí? Era de pocos metros o pocos kilómetros de ancho. Y el agua chorreaba violentamente, ¿sí? Entonces esa grieta abrió la Tierra completamente, ¿sí? A velocidades supersónicas. El agua viajó tan rápido que rompió por supuesto, la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de escape. Rompió la fuerza de escape. Parece que la ruta de escape de inicio pudo haber sido en el océano Ártico, ahí donde está ese punto rojo, por ahí pudo haber iniciado, y de ahí haber recorrido en direcciones hacia el sur, ¿no? Ubicaciones actuales. Entonces, esa ruptura se dio en todo el Pacífico y el Atlántico. Ahí está marcado cómo se dio esa ruptura, ¿sí? Y esta ruptura que se da hace que se desplacen los continentes. América hacia el occidente y Eurasia y África hacia el oriente. Finalmente, ya que se tocaron los dos extremos de la grieta, se da una gran T allá en el Océano Índico, al sur de la India. Entonces, ahí está el punto de arranque de la gran grieta, o el punto final de la grieta. El punto final es en la T, en el Océano Índico, el punto inicial es en el Océano Ártico. Va recorriendo por los dos lados y se encuentra en esa ruptura en el Océano Índico. Termina, por supuesto, en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita. Eso es como pensamos o piensa que pudo haberse dado la gran ruptura. Ahí está, viéndolo en un mapa, en un globo terrestre, cómo se fue dando esa gran ruptura, ¿no? Viniendo desde el Ártico, desde el norte de Siberia, cómo se fue dando y cómo se fueron recorriendo los continentes, cómo se fueron desplazando los continentes hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, según cómo iba dándose precisamente la curva, la grieta. Muy bien. Este es un video demostrativo de cómo se pudo haber dado
esta ruptura. Entonces, esta grieta se dio fundamentalmente en el círculo polar ártico y entonces viajó hacia el este de Siberia y hacia el oeste de Siberia, ¿sí? Y siguió la línea de lo que es precisamente la cresta medioceánica, a todo lo largo del Pacífico, del Atlántico y del Índico. Y no pudo saltar, se detuvo en esa cresta porque ahí ya se terminó la ruptura. Esa es como se dio las placas. Y esto dio origen precisamente a las placas continentales. ¿Qué modelo, en la siguiente pregunta, nos lleva a pensar que la ruptura pudo haber sido lineal? La pregunta es, ¿por qué ha habido una fuerte crítica a la teoría de la placa por notables científicos de la creación? La ruptura no podría haber sido lineal, según esto. Esta persona cree que la ruptura habría llevado a un agujero y habría producido un chorro de agua como una manguera que sobresale. Vamos a ver por qué se produjo esta fisura lineal, ¿sí? ¿Qué es que va a pasar si hubiera producido este agua? En este video se va a ver cómo esa tensión elástica en la corteza había sido perforado un agujero y vea lo que pasa. Vea lo que pasa en un globo. Si yo pincho un globo lleno de agua, ¿sí? Se produce una ruptura lineal. No se sale todo nomás por el punto de la ruptura, sino se produce una ruptura lineal por la presión. Entonces, este modelo nos demuestra que por cómo se hizo esa ruptura lineal, ¿no? En caso de un globo lleno de agua, ¿no? Vamos a la pregunta siguiente, ¿sí? Que es la 9 y la 10. En la pregunta siguiente, en la pregunta 9 tenemos cuál fue la presión en la base de la grieta y en la cima, la profundidad de la grieta. ¿Qué sucede con el agua superficial por expandirse tan rápido y estaba el agua bastante caliente cuando llegó a la superficie? ¿Qué pasa con toda esa situación que estamos viviendo? ¿Sí? Vamos a ver en este pequeño dibujo cómo se lograría esto. Entonces vamos a ver este esquema. El agua supercrítica está abajo. El agua sale con gran presión. El agua supercrítica sale con gran presión por las grietas. ¿Sí? Entonces el Dr. Brown trató de calcular cuál sería la presión que habría y calculó que eran 62 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, esta presión que está arriba, que está experimentando, nosotros experimentamos 14 libras por pulgada cuadrada a nivel de la superficie terrestre es igual a una atmósfera. Una atmósfera, entonces había 62,000 libras de pulgada cuadrada, ¿sí? Cuando la presión del agua supercrítica. A nivel de la superficie hay 14 libras por pulgada cuadrada y en lo profundo, ¿sí? Se dice que hay unos 60 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué pasa cuando el agua supercrítica se extiende rápidamente? ¿Sí? O se enfría casi al instante. El agua supercrítica rápidamente se enfría porque pasa a estado de vapor. Ya no es agua supercrítica, sino pasa a estado de vapor al ser liberada la presión. Entonces, al ser liberada la presión, pasar de 62,000 pulgadas por pulgada, 62,000 libras por pulgada cuadrada, cambia a 14 libras por pulgada cuadrada. Esto hace que el agua se enfríe rápidamente. La siguiente pregunta es, ¿cuánta energía total podría haber liberado el agua supercrítica debajo de la superficie terrestre, de la corteza terrestre? El Dr. Brown menciona
y estima que fue de unas 30.000 millones de bombas atómicas. Otra estimación fue de 10.000 millones. Así que es igual a aproximadamente a miles de millones de bombas atómicas. Y que recuerda que una bomba atómica pues, es que se destruyó Hiroshima y Nagasaki, las ciudades de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Una bomba atómica es muy, muy destructiva. Entonces imagínate la energía de miles de millones de bombas atómicas. ¿Y por qué esto no destruyó la Tierra? Porque la energía estaba apuntada hacia un cierto lugar, estaba apuntada hacia arriba. O sea, esta energía se dirigió hacia la parte superior de la Tierra a través de las grietas, y entonces esto hace que esta energía se canalizara hacia la estratosfera, hacia la atmósfera y hacia la estratosfera, más allá de la estratosfera, hasta la liberación de la creación de cometas, meteoritos, asteroides y objetos transneptunianos. ¿Sí? Esto levantó la atmósfera y generó una liberación de energía tal que no permitió que se transmitiera a la Tierra. En la Tierra fue muy poco lo que se transmitió a través de, claro, de la ruptura de la corteza y el desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Sí? El problema del calor es similar cuando pones un mechero, el calor se dirige hacia arriba, pero hacia los lados es mínimo el calor que se produce. ¿Sí? Tal como parece en esta imagen. Esto genera un problema muy serio, o sea, la temperatura probablemente era pues, aproximadamente de 1300 grados Fahrenheit o 600 grados centígrados, ¿sí? Y considere que todo esto es una presión enorme. Esto hizo que se irradiara al espacio todo ese calor, ¿sí? Entonces, se va generando una antorcha. En realidad, el aire es un aislante bastante pobre. Es un conductor de calor muy pobre el aire. Entonces, el aire no conduce tanto calor, ¿sí? El calor se conduce hacia arriba y el flujo del agua también va hacia arriba, a gran velocidad. Entonces, esto provoca que el agua se enfríe rápidamente a menos 459 grados centígrados. O sea, hay un enfriamiento rapidísimo cuando se va hacia la atmósfera. Y esto, por supuesto, esta presión enorme generó objetos transneptunianos porque iba arrastrando rocas, iba arrastrando todo el granito que se estaba desprendiendo. ¿Sí? Esto es precisamente lo que pasó en esta explosión terrible de la agua supercrítica de la Tierra. Entonces vamos a hacer un experimento. Tenemos un nitrato de potasio hecho en casa, ¿sí? Una bomba de humo que nos va a producir una gran cantidad de humo para que podamos probar lo siguiente. Aquí tenemos una grieta y vamos a utilizar que la bomba está dirigida hacia un lugar especial, ¿sí? Esto nos va a ayudar cómo se dispersa en el aire el calor, la bomba de humo. Vamos a ver qué pasa. Ahí está la bomba de nitrato de potasio, la encendemos, la provocamos y la energía se dirige hacia el lugar del viento. O sea, se va hacia arriba y se dirige hacia el lugar del viento. No se dirige a otro lado. Vean cómo se va dirigiendo a otro lado. Si yo le pongo agua, por más que yo la quiera dispersar, de todas maneras el agua se dirige siempre hacia el valor del viento. Entonces, cuando fue lo de la ruptura de la grieta, esta se dispersó solamente hacia arriba, muy poca hacia abajo, ¿sí? Entonces el humo se dispersa, o sea, el calor se dispersa muy poco con el agua, siempre en la dirección del viento, siempre en la dirección del viento. Esto fue lo que pasó
probablemente cuando se abrió la gran grieta profunda de la corteza terrestre. Y esto pues, se fue hasta hacia la estratosfera dada la gran fuerza que traía. Vamos a ver el punto 13. ¿Qué pasó con las rocas que fueron transportadas, pulverizadas del granito, con esa velocidad de la que salieron? ¿Qué pasó con ellas? ¿Sí? Entonces, las rocas pulverizadas son las preguntas 13 y 14. El enorme poder del agua supercrítica pulverizando el granito y la corteza terrestre arrojó fragmentos, el agua y fragmentos de roca más allá de la estratosfera, al espacio exterior, en forma de meteoritos y de cometas, que tienen material similar a la Tierra, incluyendo muchos tipos de bacterias vivas, pero latentes. Esto significa que los meteoritos y bacterias no se originaron en el espacio profundo, sino en la propia Tierra. Y ellos están regresando a la casa. Constituyen un solo pequeño porcentaje de la masa terrestre. Así que los asteroides completos, como algunos pensaron, es el 0.48% de la masa de la Tierra. Polvo y hielo, es difícil imaginarlos fuera de la Tierra, ¿sí? Entonces, el porcentaje de la masa de la Tierra es muy bajo de todos los asteroides y meteoritos y cometas que fue expulsado por la inundación. Entonces, las rocas se convirtieron ¿en qué? En cometas, meteoritos, asteroides y objetos transneptunianos. El volumen total de todos los asteroides del sistema solar es el 0.048% del volumen total de la Tierra, ¿sí? Y esto solamente es eso, ¿sí? No, pero ocupan mucho espacio porque están muy dispersos, ¿sí? Muy bien. Entonces, los meteoritos y cometas no vienen del espacio exterior, ¿sí? Bueno, ahora sí vienen del espacio exterior, pero se originaron en la Tierra. Se originaron en la Tierra. Entonces, 0.45 o 48% de todo el volumen terrestre lo componen todos los objetos, cometas, meteoritos, meteoroides y objetos transneptunianos, ¿sí? Esto es lo que pasa en la actualidad, ¿sí? Y el más grande de todos ellos es Plutón, y Plutón es el 3% del tamaño de la Tierra. Solamente es el 3% del tamaño de la Tierra. Entonces, toda esta agua de las grandes profundidades, ¿sí? Alcanzó una velocidad más rápido que la velocidad de escape, mayor de 11 kilómetros por segundo. Una velocidad enorme. Entonces alcanzó, yo creo que hasta 30 kilómetros por segundo, una velocidad rapidísima que escaparon al espacio profundo. ¿Puede el agua que se mueve rápidamente erosionar el granito muy rápidamente? En este videoclip vamos a ver lo que se llama la sierra de agua. Es un chorro de agua, no una cuchilla, pero es un chorro de agua, moviéndose muy rápido. Es solo una corriente delgada, pero va a pasar muy, muy rápido y lo verás atravesar una losa de granito. Vean cómo un solo chorro de agua atraviesa una losa de granito. ¿Sí? Un chorro a presión, bien dirigido, puede atravesar una losa de granito y además, ¿sí? Ejemplo, un chorro de agua que se mueve muy rápido. ¿Qué características del océano podrían explicarse por la erosión causada por el agua que se escapa, por el agua supercrítica que se escapa? Y estas características vamos a estudiarlas. El agua supercrítica sale a gran velocidad en un chorro, ¿sí? Y de pulido, va puliendo las paredes de granito,
¿sí? Ya que son profundamente inestables, ya que están aplastadas, ¿sí? Y pulverizadas, y sale expulsadas gran cantidad de rocas por la pared que se va pulverizando. Esta brecha creció rápidamente, poniéndose gran distancias en secciones separadas de las placas que eventualmente eran el soporte estructural inferior. Se lavaron estas y finalmente colapsaron, creándose los famosos taludes continentales. ¿Sí? Esta es la plataforma continental, cómo se formaron. Entonces, al generarse esta gran escape de agua, se desmorona la parte inferior del granito y caen abruptamente, ¿sí? Y va cayendo gradualmente, por eso se va haciendo una plataforma continental, va cayendo gradualmente, eso se ve en los océanos actuales, ¿sí? Y se va biselando la placa. Y entonces tenemos pues el talud continental y la plataforma continental. Esto es similar a lo que vemos en este esquema, ¿no? Cómo se fueron biselando. Hay una plataforma continental, luego un talud continental y por último queda el fondo del océano. Todo esto se explica por erosión, por el agua supercrítica de las grietas. ¿Se escapó todo el agua subterránea? ¿Se escapó todo el agua subterránea? ¿O quedó algo adentro? Probablemente no se escapó toda. Una vez que se liberó muchísima presión, el agua quedó encapsulada o quedó presa en cavernas profundas debajo de la corteza terrestre, alguna de esta agua, ¿sí? Esta agua se ha encontrado bajo profundas en la zona de Siberia y en la zona de Alemania, ¿sí? Entonces, esto se va a confirmar cada vez más mediante estudios de gravedad, mediante estudios sísmicos y fundamentalmente el número de la revista Ciencia anunció un descubrimiento de una capa eléctricamente conductora debajo de la meseta tibetana, el cual tenía una profundidad de 16 kilómetros. Y esta conductividad se podría lograr solamente mediante fluidos acuosos. En otras palabras, el agua salada, ¿qué tan grandes serán estas capas subterráneas de agua? Resulta que nadie lo sabe realmente, pero el artículo señala que hay una conductividad evidente en toda la meseta tibetana. Pues, entonces, se ha comprobado agua profunda en la meseta tibetana, además de en las zonas de Siberia en el océano Ártico, debajo del océano Ártico, en Siberia, en Rusia, en la parte de Rusia, el norte de Rusia, y en Alemania y en la meseta tibetana. Vamos a ver el punto 19. Cuando el agua escapó, la corteza se habría quebrado ligeramente, creando un fenómeno llamado aleteo. Aleteo es similar a lo que se produce en una tela de una bandera que está ondeando al viento, como está aleteando o ondeando. Igual podríamos decir de la corteza terrestre, empezó a aletear o a ondear. Esto lo vamos a explicar en el siguiente video. ¿Sí? Hay una fuerza de balance muy, muy fuerte, muy importante a través del granito. Hay una reacción. Por supuesto, al eliminarse el agua supercrítica que va escapando hacia la superficie, hacia la atmósfera, entonces hay una fuerza del granito hacia abajo, por la fuerza de gravedad, al mismo tiempo que el manto impulsa hacia arriba, por la gran presión que tiene. ¿Sí? Entonces, se doblan, la placa de granito se dobla, ¿sí? Hay una presión que disminuye
y entonces hay un proceso de aleteo o de ondeo de la corteza terrestre. Esto hace que el agua subterránea siga fluyendo, a veces con menor o mayor presión, ¿sí? Y esto hace que se quiebren los pilares, que se quiebre el granito, que se generen muchísimas rocas y muchos sedimentos sueltos, causando enormes terremotos en toda la Tierra, enormes terremotos, y entre el borde de la placa y el manto, ¿no? El borde de la corteza y el manto. Esto se repite muchísimas veces y esto va generando pues tensiones tan fuertes en el cuarzo, en el granito y en el cuarzo, que genera el fenómeno llamado electricidad, el fenómeno llamado pisoeléctrico, que probablemente es el origen de la radioactividad. Este aleteo es muy fuerte, va generando el agua supercrítica va generando este aleteo muy fuerte y el aplastamiento de los pilares o del granito. Esto duró pues varias semanas y estos terremotos fueron terribles y generando una gran cantidad de calor y una gran cantidad de efecto pisoeléctrico. Mientras los bordes oscilaban, o sea, de arriba a abajo, la fuerza del granito iba sacando muchísimos sedimentos de muchas piedras de granito, de 100 kilómetros de espesor. Imagínense esa situación. Entonces va generando ese aleteo, esos terremotos, y esto pues vamos a verlo visto a escala, ¿no? Hay más o menos unos 4.000 kilómetros de ancho de América y unas 100 kilómetros de espesor de la corteza, ¿sí? Y suponiendo que estaba suspendida sobre el agua supercrítica, esto generó una gran cantidad de aleteo, de terremotos, que fue quebrando, por supuesto, la corteza terrestre, sobre todo la capa de granito, a través de los mecanismos de tensión y de compresión. Entonces se fue generando este aleteo y se fue quebrando la corteza terrestre, ¿sí? Vean cómo se fue quebrando y se fueron haciendo fisuras. La corteza, los geólogos encuentran misteriosos estas zanjas, estas rupturas, pero esto se explica por el proceso de aleteo de los terremotos que se generaron al salir el agua supercrítica de la profundo de la Tierra. Vean cómo están estas grietas en el fondo oceánico, cómo se pueden ver perfectamente y cómo están esas grietas marcadas, y esto es lo que hace lo que hizo los terremotos grandes que hubo cuando salió el agua supercrítica y aleteó la corteza terrestre, ¿sí? Entonces lo hizo de ambas formas, lo hizo de manera vertical y de manera horizontal, transversal y lateral. Todo esto generó grandes grietas y grandes lineamientos que se llaman ahora. Esos lineamientos se ven a lo largo, no solo en el fondo marino, también se ven en la misma superficie terrestre. Esto lo pusimos de color para que se puedan ver las diferencias. Aquí están estos lineamientos en lo profundo del océano y en la superficie terrestre. Entonces estas grietas profundas se llaman lineamientos. Muy bien. Ante esto, el último punto es el número 21 y vamos a ver en el punto 21 el cuarzo revoloteante creó cantidades masivas de electricidad y es probablemente el origen de la radioactividad. Esto lo estudiaremos en otros videos más a fondo, pero ahorita ya queda explicado y llamado esta situación, este fenómeno llamado por el fenómeno pisoeléctrico, que genera una gran potencia eléctrica y genera cambios tan fuertes en los átomos
en los átomos estables generando radioactividad. Entonces, este es probablemente el origen de la radioactividad en la Tierra. Con esto terminamos de estudiar la fase de ruptura del diluvio universal. La fase de la hidroplaca tiene 5 fases. La primera fase es la fase de ruptura.